La autoridad de los policías viene dada por la institución. Eso es lo que pasa con la autoridad. El poder, en cambio, no solo es algo que se le da a una persona, sino es algo que se obtiene. Hay muchas formas de obtener poder. Por ejemplo, la forma actual, que es a través de la democracia. El pueblo vota por una persona y le da el poder presidencial. Pero no es la única que ha existido. Está, por ejemplo, el poder de la monarquía, que venía dado de nacimiento. Por nacer en cuna noble, como le decían, una persona ya adquiría poder. El poder, por lo tanto, es una cosa que existe independiente a todo lo demás. Es decir, la autoridad se pierde y puede que por un tiempo no haya una figura de autoridad. Por un tiempo. El poder, en cambio, nunca desaparece. Apenas un gobierno, apenas una institución pierde poder, el poder no es que desaparezca, sino que ya ha cambiado de mano. Ya es otra persona la que tiene ese poder, ya sea que lo haya obtenido de forma pacífica o violenta. El punto es que el poder lo único que hace es perpetuarse a sí mismo. Pasa de mano en mano sin llegar a un límite. No desaparece. No quiere decir que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando la monarquía perdió el poder, entonces el poder desapareció y después se volvió a restaurar en la burguesía. No. La monarquía perdió el poder porque el poder estaba ahora en manos del pueblo que se estaba alzando en armas. Pero el poder sigue ahí. La cuestión con el poder es que es algo que nos, ¿cómo decirlo? Que nos incluye a todos. Todos podemos tener o carecer de poder en diferentes circunstancias. La autoridad no es algo que pueda permanecer con todo el mundo. No todas las personas pueden tener autoridad. Solo en algunas circunstancias es cuando una persona tiene autoridad. Cuando uno es estudiante, por ejemplo, no tiene la misma autoridad que tiene un profesor, pero apenas deja de ser el profesor, esa posición la pierde. Puede ser que en su familia carezca completa y totalmente de autoridad. Es un ejemplo. Mientras está en la institución, tiene la autoridad, pero apenas sale de la institución, la pierde. El poder es algo con lo que una persona permanece. Es decir, el rey o el presidente tiene poder dentro de un país y no quiere decir que entonces vaya a su casa y de pronto ya dejó de ser el presidente y perdió ese poder y lo dejó a un lado. No, el poder permanece con la persona, vaya a donde vaya. Solo que cambia dependiendo de las circunstancias. La autoridad permanece con la institución. El poder cambia con las personas. ¿Listo? Pero bueno, todas las guerras al final de cuentas son un asunto de conflicto por el poder. Demostrar quién puede dominar al otro. Eso es lo que se busca con una guerra. Demostrar quién tiene más poder, quién tiene más fuerza militar, quién tiene más tecnología. Lo que se quiere básicamente es, por así decirlo, un intento de pulso, es decir, demostrar quién tiene más fuerza para demostrar quién debe dominar al otro. Eso es lo que se quiere con una guerra en términos generales. Obviamente ya después se ven casos específicos como los que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es la Primera Guerra Mundial, que ocurre entre los años 1914 y 1918. ¿Por qué será que la llaman la Primera Guerra Mundial? Porque es la primera en que intervienen varios países. Si no estoy mal, más de 6 países intervinieron en la guerra. Bueno, es verdad que intervinieron varios países, pero
Hay una forma, Profe, son más específica. ¿Sí? es que no estoy muy segura, pero creo que antes de que fuera mundial tenía un nombre específico que era solamente entre algunos países y ya fue cuando se empezó a meter a Estados Unidos y China, que ahí fue cuando más países se unieron como a la guerra y ahí fue donde se llamó la guerra mundial. Bueno, sí, la Primera Guerra Mundial sí tuvo más de un nombre. Pero como tal, Estados Unidos no tiene repercusión tan grande, ¿no? Porque Estados Unidos llega a meterse cuando empieza a vender armamento pesado a países como Inglaterra. Que fue cuando, porque ahí intervino, Pero ya en la pues Segunda Guerra lo Mundial que fue él cuando hizo llegó. fue importante porque no que las armas que él vendió pues le dieron poder militar a las que él vendió. Exacto, sí, pero lo que es en la primera no tuvo tanta repercusión como en la segunda, que en la segunda ya fue cuando tuvieron un ataque y ya fue cuando respondieron con la bomba Repercusión atómica. lo que es que no necesita tener un gran impacto, simplemente con el hecho de que América se haya metido en eso, pues ya hace que todos los continentes sean, pues eso, o sea, todos los continentes hayan tenido que ver con la guerra esa, ya se vuelve una guerra mundial, no necesita disparar o hacer distintas cosas, solo con el hecho de que meta sus manos ahí ya se considera mundial, si me va a entender, solo por ese hecho que él hizo. Exactamente, ya ahí lo mencionaste. Se le llama Primera Guerra Mundial porque por primera vez en la historia, al menos algunos países, no tenían que ser todos, pero algunos países de todos los continentes participaron en esta guerra por primera vez. Es decir, por primera vez los 5 continentes estaban implicados en un conflicto bélico. Por primera vez. Antes era, por ejemplo, un continente contra otro continente. Tradicionalmente, Europa contra Asia, o Europa contra África, o Europa contra América. Básicamente era Europa contra los demás. ¿Por qué? Porque Europa era el país más dominante antes. Con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se cambia esta posición de jerarquía. Como les digo, el poder cambia. ¿Por qué? Porque las 2 guerras mundiales dejan en crisis económica y social a Europa. Crisis que aprovecha Estados Unidos para prestarle plata. Sí, claro, ellos lo argumentan diciendo que era para ayudar a la población y sí, obviamente eso ayuda a la población. Pero de paso aprovecharon para tomar el poder europeo y de quedárselo Estados Unidos. Y no solo eso, sino que como que cogieron, por decirlo así, los clientes de Europa que le compraban el armamento, la materia prima, todo eso, los cogió, pues como Europa estaba tan ocupado en la guerra, Estados Unidos le dijo, venga, yo les vendo, los cogió, se los hizo clientes y pues Europa quedó sin nada. Exactamente. Eso fue lo que ocurrió. Claro está que entre una y otra hubo lo que es la Gran Depresión, que ustedes verán el próximo año que fue la Gran Depresión, que pues generó un gran caos económico en Estados Unidos, pero pues Estados Unidos logró levantarse después gracias a la Segunda Guerra Mundial, en parte. Pero bueno, si quieren saber la posición de Estados Unidos, básicamente sí, Estados Unidos es más poderoso, tenía mayor tecnología, pero como siempre llegaban al final. En ambas guerras llegaban al final. No es que iniciaran la guerra principalmente porque no era en su territorio. Eso se vio más fuerte en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, tradicionalmente, o mejor dicho, antes de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial era llamada la Gran Guerra, porque fue una de las guerras más grandes y para ese momento a nadie se le ocurrió que pudiera haber otra. Por eso le llamaban la Gran Guerra, porque pensaban que listo, salimos de esta, ya nada más va a pasar. Pero pues hoy en día ya sabemos que todo fue empeorando. Pero bueno, el primer nombre que recibió fue la Gran Guerra. Ahora, ¿cuáles fueron sus causas? Pues sus causas fueron extremadamente variadas, pero aquí solo voy a destacar 3. La primera causa, que fue la causa que impulsó todo el conflicto, o mejor dicho, la gota que derramó el vaso, fue el conflicto entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Este conflicto es bastante sencillo. El imperio consideraba que Serbia, que antes había sido parte de su territorio, debía retornar a ser de su propiedad.
Y obviamente la nueva república, o mejor dicho, la democracia de Serbia, consideraba que ellos debían permanecer libres. Este conflicto es lo que impulsó la guerra, pero no es la causa principal. Las causas principales son estas dos. La primera de ellas es el sistema de alianzas europeo. En esa época los europeos tenían una especie de acuerdo. Era un acuerdo muy sencillo, pero sus consecuencias podían ser extremadamente graves. El acuerdo era simple. Dos países tenían relaciones económicas y políticas. Si un país iba a la guerra, el otro país tenía que apoyarlo. Ese era el acuerdo de los europeos. Si un país iba a la guerra, los demás aliados se veían implicados. ¿Por qué? ¿Era más que todo como un sistema de defensa de los demás países? Sí, pero la razón real de este sistema de alianzas era el siguiente: el colonialismo. ¿Quién se acuerda lo que es el colonialismo? ¿Qué me puede decir? Digamos, cuando un grupo armado, digamos, así, se toman, creo, no estoy seguro porque se los confundo a hartos. Entonces, digamos que se toman ese territorio a la fuerza. Lo mantienen Es así. más o menos eso, es más o menos eso. Más que grupos armados, el colonialismo se da entre países. Es cuando un país toma el control de un territorio de otro. Por ejemplo, el colonialismo en América. Eso es lo que es el colonialismo, tomar el control de otro país. Un país extranjero domina a otro país. En ese tiempo, Europa era profundamente colonialista, seguía siendo profundamente colonialista. ¿Por qué? Porque a diferencia de la estructura política actual, que nos permite mantener los territorios de una manera estable, a inicios del siglo XX esto no era así. Si un país lograba ganar militarmente el territorio de otro, lo convertía en su territorio. Hoy en día esto ya no pasa, porque de lo contrario las guerras serían mucho más frecuentes. Entonces, los países europeos habían estructurado sistemas de alianzas para defender esos territorios que consideraban como de su propiedad, pero que no estaban dispuestos a conquistar. Es decir, daban la apariencia de ser apoyadores, de que apoyaban la libertad y la democracia, pero los defendían para evitar perder ganancias, para evitar perder, por ejemplo, un producto o relaciones comerciales. Era eso lo que los impulsaba a establecer alianzas. Es lo mismo que pasa con Colombia. ¿Quién defiende a Colombia supuestamente y con quién está aliada Colombia? Estados Unidos. ¿Y será que Estados Empieza, Unidos lo hace porque es un país caritativo que quiere proteger a los demás? pues Estados Unidos como que tomó Por la cabeza del beneficio, poder ¿no? en América, exacto. Entonces, Estados Unidos lo que hace es prestar ese beneficio, como dice usted, de supuesta caridad, pues con la intención de recoger materia prima, contener incluso también contratos de exportación y de importación, pues que pues son países que tienen mucho gasto, por decirlo así. Entonces es como un círculo vicioso que tiene Estados Unidos en beneficio de él. Exactamente. Estados Unidos protege a toda Centro y Suramérica porque le conviene, porque de ahí vienen varias materias primas que le sirven a su sistema de producción. No es porque los estadounidenses sean defensores de la democracia, como lo dicen varias veces. Por algo dicen que tienen la estatua de la libertad y que por eso son representantes de lo que es la democracia y la libertad. No, las cosas no son tan así. Hoy en día se establecen sistemas de alianzas que no son colonialistas, es decir, que no invaden la tierra extranjera, pero son neocolonialistas. El colonialismo ya murió. Que un país llegue y tome control del territorio ya no pasa, porque va en contra de los derechos establecidos, va en contra de las organizaciones mundiales.
Y si un país lo hace, entraría entonces en conflicto con todos los países vinculados a esa organización. Hoy en día lo que existe es el neocolonialismo. Este neocolonialismo se logra a partir de las relaciones comerciales y culturales. Básicamente es tomar el control de la cultura, hacer que tu cultura sea la única cultura en todo el mundo. Eso se ve, por ejemplo, en los productos de entretenimiento, en el cine, por ejemplo. ¿Cuántos cine estadounidenses será que ven los colombianos? Es todo en su mayoría. O sea, cuando sale una película Exacto, colombiana, la gente como que pasa igual. exactamente. En cambio, el cine colombiano es escaso, el consumo en Colombia. Esto se vio reflejado en cuando nominaron a El abrazo de la serpiente a los Oscars. Cuando la película se estrenó en Colombia, a duras penas y tuvo ganancias. Cuando los Oscar nominaron al abrazo de la serpiente como película extranjera, los cines decidieron volver a lanzarla. Y ahí sí tuvo grandes ganancias en Colombia. Eso es ejemplo del neocolonialismo. Esperar a que otra cultura le diga que tus producciones son buenas para verlas. Hay dichos muy antiguos, como por ejemplo, nadie es profeta en su propia tierra. Se refiere a cómo las personas desprecian a la cultura propia. Y no solo se puede ver en ese caso. Por ejemplo, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez no es tan popular en Colombia como sí lo es en el resto de Latinoamérica. En Colombia pasa muy desapercibido, y eso que es la figura más importante de la literatura. Entonces, si la figura más importante de literatura de Colombia pasa desapercibida, pues los demás escritores colombianos están peor, porque no solo tienen que evitar la figura de Gabriel García Márquez, sino que también no son reconocidos. Aunque, profe, esto también viene siendo como de la monotonía, ¿no? Porque, digamos, eso pasa en todos los países, en toda su cultura. Digamos, en Japón dicen mucha gente que vaya, que lo que son las artes marciales, el karate y todo eso es como muy básico allá, la gente no lo quiere hacer, por eso es que en otros países es tan importante. Vamos, aquí en Colombia podía hacer la danza, cumbia, el mapalé, todo ese tipo de cosas. Aquí en Colombia pasan desapercibidas, pero eso es una cosa que en otros países se ve muy bacano y la gente le gusta mucho, es como parte de la monotonía del país. Lo que pasa es precisamente, sí, es un proceso de naturalización. Es como decir, bueno, eso pasa todo el tiempo, ¿qué tiene de novedoso? Mire lo que hay afuera, eso sí es novedoso. Eso es un proceso de naturalización que no tiene que ver con esto del neocolonialismo, sino que es algo ya más natural de las personas. El proceso del neocolonialismo se trata de la pérdida cultural. Es decir, que cada vez las personas no conozcan su propia cultura, sino que conozcan de la cultura extranjera. Se realiza como un proceso político y económico principalmente. Por lo cual, vemos procesos en los cuales, ¿cómo decirlo? Un país se convierte en el eje cultural de todos los demás. En este caso, para nosotros en América, ese país es Estados Unidos. Y de hecho para todo Occidente y parte de Oriente. ¿Por qué? Ya que mencionaste la cultura japonesa. La cultura japonesa es una de esas culturas raras, porque va entre lo moderno y lo tradicional, lo local y lo extranjero. Ellos sí tienen políticas para defender lo local, pero a su vez están muy americanizados. Es decir, la influencia de Estados Unidos es bastante alta. Curioso considerando que pues, les mandaron 2 bombas nucleares, pero bueno. Entonces, las causas de la Primera Guerra Mundial son estas de acá. Como les digo, el conflicto entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia básicamente fue la excusa. Fue como la excusa para irse y darse en la cara.
porque realmente lo que terminó motivando la Primera Guerra Mundial fue ese deseo de los países europeos por mantener el poder de las tierras, por conquistar nuevas tierras. Ese fue realmente el impulso a la Primera Guerra Mundial. A los países europeos poco le importaba si Serbia volvía a ser parte del Imperio Austrohúngaro. Ahora, hay que hablar de los aliados de cada uno. Los aliados de Serbia eran, básicamente eran Inglaterra y ¿cuál era otro? Como que se me fue el nombre del otro. Bueno, eran Inglaterra y Rusia, me parece, aunque no estoy seguro. Inglaterra y Rusia. Y el del Imperio Austrohúngaro era básicamente Alemania y otros países que no eran tan fuertes. Pero pues Alemania era el único país fuerte que se alió con el Imperio Austrohúngaro. Y este conflicto fue lo que terminaría llevando a la Primera Guerra Mundial, porque los alemanes consideraban que no recuperar Serbia era la pérdida de la autonomía del Imperio Austrohúngaro, y para Alemania el Imperio Austrohúngaro era como sus tierras, entonces decidieron ir a la Primera Guerra Mundial. Y esos ataques pues, hicieron que Inglaterra y Rusia y otros países se aliaran para proteger la democracia de Serbia. Bueno, ahora, hay que mencionar algunas de las características de la Primera Guerra Mundial, aunque nos queda menos de un minuto, entonces, bueno, entonces, ¿cuáles fueron las características de la Primera Guerra Mundial? Una de esas características es que es la primera guerra que se puede llamar Primera Guerra Industrial. ¿Por qué? Porque es la primera guerra donde comienza a haber la inclusión de maquinarias pesadas. Es la primera que comienza a haber el uso de máquinas para todo lo que implicó este proceso. Antes se usaban, digamos que casualmente, pero con la Primera Guerra Mundial fue lo común hacer uso de maquinaria para sacar ventaja. Algunas de esas maquinarias son, por ejemplo, los tanques, los submarinos, el desarrollo de aviones para bombas o aviones modernizados. Esa es una de sus características más relevantes. La otra es que se presentó un alto número de soldados. Podríamos decir que todo esto se debe a cuestiones culturales, primero al profundo nacionalismo y segundo al profundo machismo. ¿Por qué? El alto número de soldados, hombres, obviamente, se debe a esta idea de que iban a defender la nación, de que iban a defender la patria y de que todo hombre tiene que ir a luchar o de lo contrario no sería un hombre. Eso se puede ver, por ejemplo, en Capitán América, la 1, cuando Steve Rogers tiene que quedarse ahí, en Estados Unidos, y no se conforma con hacer un trabajo simple como, no sé, limpiar o recoger materiales. No, un hombre tenía que ir a la guerra, porque si no, entonces, ¿cómo sería hombre? ¿Cómo podría justificar que todos los demás sí fueron a la guerra y él se quedó en casa? Como les digo, es posible que todo ese alto número de personas que fueron a pelear en esa guerra se debieran a esas dos razones, nacionalismo y machismo. Pero eso tuvo un impacto positivo a nivel mundial. Ese impacto positivo es que la mujer ingresa al mundo laboral como la fuerza principal. Antes ya había ingresado, eso es verdad, pero este ingreso era paulatino. Si la mujer trabajaba era para apoyar los ingresos del esposo, porque los ingresos no eran suficientes. Y ganaba menos que el marido o esposo. En cambio,
con la Primera Guerra Mundial, a las grandes empresas no les quedó otra respuesta más que pagarle a las mujeres. ¿Listo? Un segundo. Bueno. Entonces, la mujer ingresa al mundo laboral como la fuerza de trabajo principal. Ya no es el hombre, sino que empieza a ser la mujer la que lleva el trabajo. ¿Por qué? Precisamente por los efectos de la guerra. La gran mayoría de hombres estaban combatiendo, entonces no había mano de obra suficiente y además se creó un aumento en las necesidades. ¿Por qué? Porque pues tenían que mantenerse a los soldados y pues hacer que los productos les llegaran a los soldados era más complicado. De esa manera es que se recurrió a pagarle a mujeres un salario, pues, digamos que bueno, entre comillas, porque para la época ningún salario era bueno, a menos de que fuera el jefe de la empresa. Pero para la época los obreros tenían salarios ahí mediocres. Pero pues por lo menos ya les pagaban más que antes a las mujeres. Eso es lo que da inicio a los primeros movimientos feministas. La lucha por la igualdad de derechos laborales, la lucha por la igualdad de derechos políticos. Básicamente el feminismo es gracias a la Primera Guerra Mundial. Ya después se transformaría en de segunda ola y de tercera ola, pero bueno, esas son circunstancias aparte. Ahora, esta guerra es conocida también con el nombre de Guerra de Trincheras. ¿Alguien sabe lo que es una trinchera? Las trincheras eran los huecos, ¿no? De que se estaban a veces, y ahí se mantenían las tropas, ¿no? Exactamente. Escondidas, por decirlo Eran así. esos huecos que al final no eran tan solo huecos, sino que se construían, se les ponían tablitas, parecían con caminos, con túneles. A ver, una película, La Mujer Maravilla. Ese espacio donde entra la Mujer Maravilla antes de ir a salir a combatir, eso es una trinchera. No era simplemente un huequito en la tierra y ya. Eran huecos en un inicio que se iban estructurando, lo que se volvían en posiciones estratégicas. ¿Cuál era la cuestión? Durante la Primera Guerra Mundial, las trincheras se convirtieron en la base fundamental para todo el conflicto. Entonces, ocurría que, digamos, aquí había una trinchera y aquí había otra. Eran ingleses y digamos que estos eran alemanes. Estos de acá permanecían en la trinchera y lo mismo con estos de acá. ¿Qué ocurría? Pues se disparaban entre sí, pero las trincheras difícilmente caían en poder del otro, porque pues era intentar tomarla, implicaba salir entre un montón de balas. Era muy difícil que algo pudiese pasar ahí. Eso alargó más y más la guerra, porque cada trinchera era una posición estratégica que cuidar y esto se convertía en tierra de nadie. Si uno salía acá, pues lo mataban. Era imposible permanecer en este lado. Es por eso que las trincheras se convirtieron en lo fundamental en esta guerra. Ya después, con la inclusión de Estados Unidos y toda su tecnología militar, esto desbalancearía la estructura de esta guerra. Es decir, con la inclusión de Estados Unidos y su tecnología avanzada en milicia, pues Alemania terminó perdiendo territorio porque no podía competir contra las nuevas tecnologías estadounidenses. Sí, al final lo que terminó con la Primera Guerra Mundial sería la inclusión de Estados Unidos. Pero como les digo, eso lo hizo al final. Estados Unidos siempre llega al final de las guerras. Las guerras que él empezó
esas sí no las ganó. Si ustedes ven la historia militar de Estados Unidos, las guerras que empiezan otros y después se incluyen ellos, esas las ganan. Las guerras que empiezan ellos, curiosamente esas sí las pierden. Ahí está la guerra de Irak, que empezaron ellos y la perdieron. Bueno, todo esto alargó la guerra durante 4 años y termina en 1918 cuando Alemania pierde en comparación a Estados Unidos. Pierde frente a los demás países y les obligan a firmar unos acuerdos. Esos acuerdos hacen que Alemania pierda parte de su territorio. Parte, no toda, como pasaría después. Ahora, precisamente esos acuerdos serían una de las causas del siguiente conflicto. Para la gente, la Primera Guerra Mundial había durado mucho. 4 años era mucho para una guerra. Lo que no sabían es que después se daría la Segunda Guerra Mundial, que duraría mucho más tiempo. Como ven aquí, la Segunda Guerra Mundial va de 1938 a 1945. ¿Qué ocurre? Entre ese periodo de tiempo se da el surgimiento del fascismo. Hoy en día, muchas personas utilizan la palabra fascista para casi todo lo que es exceso de fuerza. Pero bueno, ¿quién sabe lo que es el fascismo? Está relacionado con lo que hizo Benito Mussolini, el Exactamente, movimiento que creó. exactamente. Ese fue un movimiento creado, bueno, el nombre de fascismo literalmente fue a partir del movimiento de Benito Mussolini, el italiano. ¿Qué ocurre? Un fascismo es una estructura de poder basada en la fuerza. El fascismo no busca democracia, no busca discusión o debate. El fascismo dice, tiene que haber una sola fuerza de poder y ese poder tiene que ser tomado por las armas. Esa es toda la propuesta política del fascista. Digamos, un estado fascista sería, digamos que yo creo mi movimiento fascista. Comienza como un movimiento político común y corriente, va adquiriendo poder. Cuando llega al poder, ahí sí niega de la democracia. Y entonces se empieza a recurrir a amenazas, a encarcelamientos o a asesinatos con el objetivo de convertirse en el único partido político de un país. De esa manera toma el control total y absoluto de la nación. Eso es un estado fascista. Si bien fascismo es para el movimiento de Mussolini, después se convertiría en una estándar general. El movimiento fascista más conocido o más, ¿cómo decirlo?, más planteado, repetido, es el del nazismo, nacido en Alemania, donde la cabeza estaba el señor, ¿cómo se llamaba? Adolfito Hitler. Exactamente. ¿Y alguien sabe qué iba a estudiar Hitler antes de Artes, hacerse bellas político? artes. Pues él se postuló a bellas artes y Tipo lo quería ser, rechazaron. quería ser pintor, pero no rechazaron Exactamente. en la Hitler escuela es un de Bellas artista Artes. frustrado. Por eso algunos teóricos de esa gente despachada que les gusta hacer teorías de lo que hubiera pasado, sí, hablan de qué hubiera pasado si a Hitler lo hubieran aceptado en la Academia de Bellas Artes. ¿Hubiera habido la Segunda Guerra Mundial? Pues quién sabe, eso es inútil pensarlo porque sí, es entretenido y puede que mate tiempo de una conversación, una de esas conversaciones aburridas que la gente tiene. Sí, porque conversar sobre la Segunda Guerra Mundial no es un tema de conversación para una fiesta, a menos de que sea una fiesta de académicos, y créanme, esas fiestas no son divertidas. Mucho.
No son muy divertidas. Pero bueno, entonces, Hitler era un artista frustrado que se lanza a la política. Pero como Hitler no tenía reconocimiento, gran parte de ese lanzamiento a la política lo pasó detrás de otras personas. Cuando lograron el poder, ahí sí sale a resurgir o sale a relucir la figura de Hitler. Pero la mayoría de ese debate político para el ascenso del nazismo, Hitler lo hizo detrás de alguien más. No era la fuerza principal. ¿Listo? Bueno. Entonces, el nazismo se encuentra basado en premisas supremacistas y discriminatorias. ¿Qué quiere decir esto? Primero, resalta la raza como germánica, como les llamaban, es decir, a la persona que nace en Alemania y las personas de etnia aria, es decir, blancos. Resaltaban a la población blanca como la raza superior y si eran blancos alemanes estaban por encima incluso de los demás blancos. ¿Por qué? Porque estaban fundados en ideas supremacistas y discriminatorias. Entonces, cualquiera que no cumpliera su estándar, no solo étnico, sino general, era exterminado. Comienzan las campañas de exterminio del otro. Eso se ve en el aislamiento a los judíos. Tradicionalmente, cuando se habla de la discriminación que hubo en la Alemania nazi, la población que más se resalta es la judía. Pero la verdad es que no fueron los únicos. Los alemanes se discriminaban a pobres, discriminaban a la población afro, discriminaban a las poblaciones con problemáticas físicas y mentales, porque les parecía que esto ya los convertía de por sí en hombres de menor, o mejor dicho, en seres humanos de menor calidad, entre comillas. Porque para ellos los de mayor calidad eran blancos, rubios, Monos, azul. verdes. Lo curioso es que Hitler solo cumplía con la categoría de blanco, porque el man era de estatura media, pelo negro y ojos azules no tenía. Solo era Y blanco. aparte era polaco, o era Gauss. Sí, él no era. Básicamente, la ideología decía una supremacista tipo determinado de cuerpo, pero la cabeza no tenía esas características. Una de las curiosidades que existen. Pero bueno, es por eso que se recuerdan cosas durante ese tiempo como la victoria de, ¿cómo es que se llama este corredor afro de Estados Unidos? ¿Cómo se me olvidó? ¿Es Olson o Olsen? Jake Olson? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿en qué año fueron? Bueno, ahorita no me acuerdo, a ver si lo logro encontrar. En un segundo, busquemos Olimpiadas nazis. ¿Qué ocurre? Así es, en el año de 1936. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ocurre que las Olimpiadas tenían que haberse hecho en Alemania. Así que se hacen en Alemania en el año de 1936. ¿Qué ocurre? Pues para evitar que les quitaran la certificación y que la hicieran en otro país, primero Hitler quita toda la publicidad racista y discriminatoria. No, se quita toda la publicidad contra los judíos, contra las personas extranjeras. Lo único que se deja son las banderas nazis y la campaña nazi. De esa manera es que al final se da la aprobación para que las Olimpiadas se hagan en Alemania. Pero, bueno, no voy a destacar el comentario racista de la ABC. Pero bueno, ¿qué ocurre? Un señor en Estados Unidos va a esas Olimpiadas
A ver si encuentro cómo es que se llamaba. Jesse Owens. El señor Jesse Owens va a Alemania y consigue 4 medallas de oro en las Olimpiadas alemanas, siendo que las Olimpiadas de Hitler él las quería para demostrar la supremacía de la raza aria. Y va este señor y gana más medallas de oro que los demás. Además que le ganó a algunos de esas competiciones, los alemanes quedaron en segundo lugar, detrás de él. Esta historia se retrata mucho. Hay una película que hace un tiempo estaba en Netflix que se llama Ron, o se llama diferente, creo que se llama Ron, pero no me acuerdo bien, que habla de básicamente pues la historia de Owens. Y al final, pues, muestran la hipocresía de Estados Unidos también. Porque sí, cuando ganó esas medallas estaban felices y dicen que le mostró a Hitler su error. Pero después, cuando Owens volvió a Estados Unidos, lo discriminaban, le tocaba ingresar por la puerta de atrás. En la película muestran cómo incluso al final estaban haciendo una fiesta y a él le toca entrar por la puerta de servicio porque es afro. Entonces, pues sí, a los estadounidenses les gusta decir que los demás son los malos, pero se les olvida lo que ellos mismos hacen. Bueno, como les digo, Hitler no llegó al poder de manera inmediata, fue un proceso paulatino. Ya cuando llega al poder en Alemania y se establece como el único partido nacional, comienza su campaña de expansión. Esa campaña de expansión comienza por perder parte de los territorios que perdieron en la Primera Guerra Mundial. Y una vez recuperados esos territorios perdidos, comienzan a extenderse por toda Europa, en lo que se llamó una guerra relámpago. ¿Por qué? Porque era llegar con el ejército, expandirse lo más rápido posible y lograr la rendición del país extranjero en el tiempo más corto posible. Es por eso que se les llamó guerra relámpago, porque eran periodos de tiempo muy cortos para una guerra tradicional. ¿Cuál fue el problema? Que los demás países europeos reaccionaron muy tarde. Cuando Hitler estaba conquistando los demás países, en vez de decir hay que armarnos, hay que defender, porque este señor está tratando de conquistar los demás, o no hacían nada o le pedían que no lo hiciera. Así como Dora la exploradora diciéndole al zorro que no se lleve algo. Esa era la estrategia que los demás países tenían contra Hitler. Porque Y que también, básicamente digamos, ellos pensaban que pues después de la Primera Guerra Mundial quedaron totalmente destruidos en cuanto a armamento, en economía. Entonces ellos como que pensaron que se estaban como un poco rearmando para poder sostenerse, pero pues al final terminaron haciendo la Segunda Guerra Mundial. También es eso. Los países europeos no querían una Segunda Guerra Mundial, entonces no estaban dispuestos a actuar de manera inmediata porque temían que eso reiniciara una nueva guerra mundial. El problema es que entonces Hitler conquistaría casi toda Europa, llegando al punto en que solo un país realmente podía oponérsele en Europa, y ese era Gran Bretaña o Inglaterra. Los demás países ya habían caído en manos de Italia y de Alemania, entonces pues solo quedaban estos de acá. Los aliados en esa época de Alemania fueron Italia y Japón. Italia con Benito Mussolini y Japón, que tenía el deseo de hacer lo que estaba haciendo Alemania en Europa, para aplicarlo a Asia. Eso es lo que quería Japón, conquistar el territorio asiático. Pero bueno, los oponentes serían Gran Bretaña, la Unión Soviética y ya para el final, Estados Unidos. Estados Unidos... ¿La Unión Soviética no fue al final también? No, ya para ese tiempo la Unión Soviética sí se alió un poco antes. No al principio, pero se puede decir que a la mitad más o menos de la Segunda Guerra Mundial.
fue después de que atacaron Salzburgo, ¿no? Sí, la posición de la Unión Soviética, más que dirigir y atacar en contra, era la de defenderse. Estaban ahí, mandaban, pero no fue sino hasta que los atacó Alemania que decidieron ingresar. Lo mismo pasó con Japón, con Estados Unidos. Estados Unidos mandaba soldados y mandaba armas, pero no ingresaba realmente a la Segunda Guerra Mundial, hasta que Japón atacó Pearl Harbor. ¿Por qué atacó Japón Pearl Harbor? Pearl Harbor es una de las islas que se ubican en el Pacífico. Es decir, están más cerca de Japón que de Estados Unidos. Pero son territorio estadounidense. Como Japón quería reconquistar toda Asia, veía la existencia de Pearl Harbor como un riesgo a esta campaña. Así que su decisión fue atacar esta isla. ¿Pero fue como tal a la isla o a la base naval? A la base, Se ¿no? suponía que debía atacarse a la base, pero la base era casi toda la isla. O sea, son islas pequeñas. Y pues en ese tiempo no tenían mucha consideración sobre la población civil. Es decir, actualmente las reglas dicen que uno no puede atacar hospitales. Y en Pearl Harbor se atacaron los hospitales. No hubo diferenciación entre fuerza militar y población civil. Pero bueno, sí, lo que se hizo fue atacar la base de Pearl Harbor. Pero pues, cuidado mucho no se tuvo. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor es cuando los estadounidenses ingresan a la guerra. Previamente no lo habían hecho. Y sí, a los estadounidenses les encanta decir que ellos lucharon, y es cierto, ganaron muchas batallas pequeñas. Pero los reales combatientes en la Segunda Guerra Mundial fue Inglaterra. Ellos fueron los que defendieron por más tiempo. Fueron los que más combatieron con los alemanes. Por ejemplo, la primera máquina que le dio origen después al computador nace en Inglaterra. Ahora que la hizo una persona con género homosexual y que por eso lo condenaron, sí, pero el computador se originó en Inglaterra. También hay una película, como verán, a la gente le encantan las películas que están vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, salvando al soldado Ryan, a Ron. Ahorita salió una donde sale el que antes era Spider-Man, que se llama Hasta el último hombre. Ah, ok, sí. Esa es buena. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que finalmente hace que pierda Alemania? Alemania estaba en una campaña de ataque en contra de la Unión Soviética y de hecho ya había ingresado bastante adelante del país. Pero la Unión Soviética seguía defendiéndose de una manera constante, que sí, que iba perdiendo. Pero en ese momento, antes de que lograra Alemania conquistar la Unión Soviética, llega el invierno. Y como los alemanes no estaban acostumbrados al invierno. ¿Cómo dices? De que les pasó igual que a Napoleón, de que se puso a atacar en invierno y pues los inviernos en Rusia son demasiado fríos y pues eso, los hicieron retroceder más y más y más hasta que les llegaron a Berlín. Exactamente. Es una de las curiosidades de la guerra, porque lo mismo le pasó a Hitler, a Napoleón. Estaba atacando Rusia durante el invierno y pues la gente no está acostumbrada a ese invierno tan fuerte. Y eso debilitó a los soldados alemanes, permitiendo que la Unión Soviética recuperara sus tierras, fueran cercándolos hasta Alemania,
lo cercaron hasta Berlín y finalmente cayó la Alemania nazi. Pero Hitler no renunció ni siquiera cuando ya estaban muy poco fortalecidos, es decir, cuando ya estaba Alemania rodeada, Hitler decidió no renunciar. Y Se hundió con el barco. eso dio origen al concepto del Estado suicida. Es una ideología de poder en la cual las personas que tienen el poder argumentan que no lo abandonan, sino hasta la muerte. Eso entonces tiene la perspectiva de que un gobierno no cae, sino hasta que se muere. Eso fue lo que hizo Hitler. Hitler, en vez de dar la, ¿cómo decirlo? Dar la rendición, siguió luchando hasta haberse visto cercado por completo. Sin embargo, la caída de Hitler no acaba con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se acaba en 1945 con otro hecho. ¿Cuál es el hecho que acaba con la Segunda Guerra Mundial? Las dos bombas atómicas, ¿no? Que terminaron Exactamente. aplanando Japón. Las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que finalmente da fin a la Segunda Guerra Mundial, porque Japón entonces decide firmar acuerdos de cese y de rendición. No es raro, puesto que solo dos bombas atómicas casi acaban con gran parte de la población. Es decir, no era muy lógico seguir combatiendo cuando Estados Unidos tenía una especie de arma que podía lanzarla sin ninguna baja o bajas muy pocas de su parte, pero acabando con un montón de personas. Y esas son las cosas que se les olvida a Estados Unidos, porque crearon un arma que no diferencia de la población militar a la población civil. Ese poder tan grande de Estados Unidos sería después lo que daría origen a la Guerra Fría. Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima clase. Antes de que se nos acabe el tiempo, voy a pasar a llamar a lista